Estamos de viaje, desde hace 2 domingos estamos de viaje y lo que descubrimos y queremos descubrir hoy es que la palabra de Dios nos enseña que en este camino de la vida hay ciertos momentos y ciertos elementos que son indispensables para llevarlos como nuestro equipaje. Deben ser parte de nuestro equipaje. Y bueno, como ya dijimos, cada uno de nosotros estamos de viaje. Tú estás de viaje. Estamos de paso por esta tierra. Yo estoy de viaje. En un momento comenzó nuestra existencia. Desde el momento de nuestra concepción comenzó un viaje maravilloso. Realmente maravilloso. Un viaje que tiene como destino la eternidad. Tiene como destino la eternidad. Y en este viaje tan maravilloso que hemos comenzado, nosotros somos los que decidimos a qué eternidad vamos a ir. Una eternidad de sufrimiento, de dolor, o una eternidad de gozo y alegría. Esa decisión la tomamos nosotros aquí en la tierra. Y por supuesto, este viaje, para que podamos llegar al destino prefijado, al destino deseado, es necesario que lo tomemos sabiendo quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién dices tú que eres? ¿De acuerdo? ¿Qué identidad tenemos? Hemos de transitar por esta vida como unas pobres y débiles personas que asisten a un templo sin saber quiénes somos, o hemos de transitar por esta vida con humildad, pero con la dignidad de un hijo o de una hija del Señor. Sabemos a quién pertenecemos, sabemos quiénes somos. Esto es vital en nuestro viaje. Ese viaje va a tener también distintos momentos. De hecho, usted y yo lo estamos comprobando actualmente. Va a tener momentos para los que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Tenemos que tener los elementos suficientes y necesarios. Para cualquier viaje convencional, ya sea de trabajo, de vacaciones, tomamos algunos recaudos. Por ejemplo, revisamos los neumáticos, que estén bien, que estén correctos, que tengan la presión de aire adecuada, que tengan el dibujo adecuado para una cuestión de seguridad, por supuesto. Revisamos el nivel de combustible, no vaya a ser cosa que salimos y nos quedamos sin nafta. El sistema de frenos, ¿cómo están las pastillas de freno? ¿Cómo están las cintas de freno? ¿Hay líquido de freno? ¿Está funcionando todo correctamente? Porque en algún momento vamos a tener que aminorar la marcha, frenar, quizás un obstáculo en el camino, ¿no? Y cuántas cosas más, ¿no? Y cuánto más si para un viaje, ya sea de placer, de vacaciones, de divertimento, como para un viaje de trabajo, tomamos algunos recaudos, cuánto más en este viaje de la vida que nos ha tocado vivir. Para un viaje convencional, y bueno, yo traigo, mire, no ponemos a veces, yo me traje aquí algunas cosas, un cajón de herramientas. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahí, por supuesto, este cajón de herramientas no tiene sanguchitos, sino que tiene herramientas. Acá este cajón tiene algunos trapitos para poder limpiarse si uno se ensucia las manos, una pinza porque si por ahí hay que hacer algo. Por ahí se te afloja algún tornillo y llevamos un destornillador allí como para poder arreglar la solución. ¿Qué más tenemos? Cinta aisladora por si se le pela algún cable. Bueno, acá hay más que nada de energía, pero un aparatito para cortar por si tenemos que cortar algo. Vamos preparados para un viaje. Vamos preparados para un viaje. Esto es indispensable. Esto es muy importante llevarlo, pero también hay otras cosas que son importantes llevar.
Por ejemplo, y espero que nunca se te olvide, ¿qué más? El equipo de mate. El equipo de mate, y acá nosotros llevamos nuestros elementos para el mate. Fíjate bien antes de salir, no vaya a ser cosa que tenemos el termo, está el termo. ¿Está lleno? Sí, está lleno. Vamos a poner al revés para no hacer propaganda. Si quieren que le haga propaganda, que paguen, ¿no es cierto? Para el templo, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Bueno, ¿llevamos el termo? Genial, espectacular. Tenemos el termo. La yerba, importantísimo. El matero acá con la yerba. Tenemos aquí la yerba. Pero nunca les pasó que tienen todo, absolutamente todo, hasta el mate. Acá está el mate, la servilletita, todo. Bueno, prepárate unos mates, vamos a disfrutar del camino. Y está todo listo, vamos a cebarlo. ¿Y qué nos faltó? ¿Nunca se olvidó la bombilla? Pero acá está la bombilla. ¿No? Todos elementos que nosotros utilizamos para viajar. Y sabe que en nuestro viaje a la eternidad también necesitamos estas cosas. Y por supuesto, cuando vamos a salir vemos que tengamos los documentos, que tengamos el carnet actualizado, el carnet de conducir actualizado. El otro día estuve charlando con una persona hace 4 meses que tenía el carnet vencido y qué problema terrible, ¿no? Le retuvieron el carnet, tiene que hacer un montón de cosas. Y del carnet actualizado me hace acordar o me hace pensar en tener actualizada nuestra comunión con el Señor en nuestro viaje a la eternidad. Hay que tenerlo actualizado, no nos quedamos en el camino, ¿no? Ahora, la Biblia, porque en realidad no me paré aquí delante de ustedes para hablarles del mate, ni de hablarles de la herramienta, ni nada, sino de qué es lo que dice la Biblia que nosotros debemos llegar para nuestro viaje a la eternidad. Hay ciertos elementos que no nos podemos olvidar, que son sustanciales, son indispensables. Sin esos elementos, yo diría que no podríamos alcanzar la eternidad con el Señor. Les invito a abrir la palabra del Señor en un pasaje que seguramente usted conoce muy bien y quizás algunos lo saben de memoria. Otros quizás no tanto, pero lo han escuchado alguna vez. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, vamos a leer desde el capítulo 6, el último capítulo de este hermoso libro, y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Lo podemos buscar, podemos quizás subrayar en nuestra Biblia aquello que nos impacta, y en el celular, si lo tenés en tu dispositivo móvil, por supuesto también podés marcarlo para luego recordarlo. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo el malo, el diablo, todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando
en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con libertad, con valentía, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con toda libertad, con todo denuedo, hable de él como debo hablar. Este pasaje de la Escritura nos da una visión, nos abre los ojos sobre el camino que vamos a recorrer y los elementos que necesitamos llevar con nosotros para que, una vez terminada la jornada, estemos firmes y estemos con el Señor en la gloria. Son los elementos que tú y que yo tenemos que llevar en nuestro tránsito por esta vida. Lo primero que nos enseña esta palabra es que en el camino vamos a tener dificultades. En el camino vamos a tener dificultades. Cuando usted sale de vacaciones o sale de viaje, usted no está esperando que haya dificultades, pero tiene que estar preparado por si alguna dificultad se presenta en el camino. Alguna piedra en el asfalto, algún listón de goma que a veces dejan los camiones, algún vehículo que por allí sube al asfalto de imprevisto, y tenemos que estar atentos sabiendo que hay muchas probabilidades de que haya alguna dificultad en el camino. Y Dios te dice a ti, me dice a mí, ojo, no transites por la vida cristiana sobre todo, pero no transites por la vida pensando que no vas a tener dificultades y que cuando se presenta alguna dificultad te sorprenda como algo, no sé. No, mi hermano, mi hermana, mis queridos amigos y amigas, Dios nos está previniendo, Dios nos está diciendo de que en el camino vamos a tener ciertas dificultades, de que en el camino hay probabilidades de que se pinche una goma, hay probabilidades de que por allí vas y te das cuenta que no queda casi combustible y la estación de servicio está allá lejos y decís, hoy, ¿cómo vamos a hacer para llegar? Que no te tome de imprevisto. Dice el versículo 12 de este capítulo que leímos recién, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha, quiere decir que hay lucha. Hay lucha, sino que la lucha es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. En nuestro camino a la gloria con nuestro Padre Celestial, la lucha que tú enfrentas, las luchas que yo enfrento, no son luchas con un hermano, con una hermana, con un patrón, con un empleado, detrás de toda esa cuestión, detrás de toda esa situación, hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas que tratan de que te vayas a la banquina, tratan de que no alcances la meta prefijada, tratan de que te quedes en el camino. Muchos son los que se quedan en el camino porque les toma de sorpresa, porque adjudican a las personas las situaciones que están siendo influenciadas por el enemigo, el diablo, que está detrás de todas estas situaciones. Está detrás de toda enfermedad, está detrás de toda tentación, está detrás de todo malentendido, está detrás de todo encono, de todo enojo,
de toda falta de perdón. Hay huestes espirituales de maldad que están tratando de que te quedes en el camino y no alcances la meta prefijada por el Señor. Esto requiere de nosotros muchísima atención, hermanos y hermanas. Esto requiere de que nosotros transitemos por la vida cristiana confiando en el Señor, no con miedo. Lo peor que puede sucederle a un conductor de vehículo es que vaya con miedo por la ruta. Hay más probabilidades de tener un accidente cuando va conduciendo con miedo. No hay que tener miedo, hay que tener precaución, hay que estar prevenido, hay que mirar más adelante. No les quiero dar una lección de manejo, pero sí en la vida nosotros no podemos tener miedo. No puedes salir a la calle mañana por la mañana yendo a tu trabajo diciendo, ¡ay, están los demonios! No hay que tener miedo. Hay que prevenirse y hay que llevar el equipaje adecuado. Hay que llevar las herramientas adecuadas. No hay que olvidarse la bombilla. Por supuesto, esto es una comparación. Hermanos y hermanas, que estas cuestiones no nos tomen por sorpresa y nos despisten. Lo segundo que quiero decirles esta mañana es que además de estar prevenidos y de saber que en la ruta vamos a tener alguna dificultad, tenemos que tener la armadura. Efesios habla de la armadura. Yo quiero compararlo esta mañana. Tenemos que tener los elementos necesarios, las herramientas necesarias para ver cómo voy a enfrentar cada situación que se presenta en el camino. ¿Con qué voy a arreglar aquello que se rompió? ¿Cómo voy a transitar con mayor placer el camino acá con un mate? Nosotros los argentinos somos amantes del mate. Si no hay mate en el viaje, estamos medio como perdidos, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo voy a transitar? ¿Cómo voy a hacer? Nosotros con la pastora hemos hecho miles de kilómetros. Y de hecho, cuando viajamos de La Pampa acá, son más de 10 horas. ¿Se imaginan 10 horas sin tomar mate? El otro día con Dani nos tomamos como 2 termos de mate, 3, no sé, ya, pero nos ayuda el camino. Ahora, ¿qué vamos a llevar en este tránsito de la vida que es tan largo para algunos? No podemos transitarlo solos, necesitamos la compañía del mate. ¿Y qué es lo que simboliza para nosotros los argentinos el mate? La amistad, la charla, el compañerismo, la comunión. Aprendamos. No puedo transitar solo. No puedes vivir en una burbuja. Tienes que tener comunión con tus hermanos y hermanas si querés llegar al destino eterno con el Señor. Ahora, dice el versículo 13 de Efesios, de este capítulo 6, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate que en el cajón de herramientas estén las herramientas justas y adecuadas. No te olvides ninguna. Fíjate que en el equipo de mate no falte la bombilla. Eso es lo que dice el apóstol aquí. Vamos a traerlo a nuestra realidad. Hermanos amados, tenemos que estar ceñidos con el cinto de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Hay alguien que dice cada uno tiene su verdad. Es verdad, pero no es la verdad verdadera de todas las verdades. Parece un juego de palabras y en realidad lo es. El único que tiene la verdad absoluta es Dios. Y piense lo que piense yo, aquí lo que vale no es lo que yo pienso, si bien es cierto que Dios respeta mi pensamiento. Dios respeta mi filosofía. Si yo quiero creer que quitarle la vida a un niño antes de nacer no es pecado y que puedo hacerlo,
tengo el derecho de hacerlo, pero él no lo aprueba. La verdad de Dios dice que es asesinato. Sea con una pastilla, sea con una operación, sea con una inyección, sea con lo que sea. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Es inmutable, es clara y es eterna. Y para transitar por esta vida y llegar al destino final en victoria, llegar a ese destino maravilloso y eterno, hemos de atarnos, hemos de tener puesto el cinturón de la verdad. Somos salvos no por nuestros méritos propios, sino por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hermano, hermana, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Nosotros hoy tenemos un pensamiento, sucede algo a la tarde y mañana ya nos levantamos con otro pensamiento. Ya nuestra verdad no es nuestra verdad, ya es otra verdad. A veces acomodamos nuestras verdades a las circunstancias, a las situaciones. Depende con quién hablemos, tenemos una verdad u otra verdad. Somos bastante complejos en ese sentido. Por eso es que necesitamos una verdad eterna y externa a nosotros, que es la verdad de Dios. Esa debe ser nuestra guía, no mi verdad, la verdad de Él. No mi verdad, la verdad de Él, la verdad del Señor. Esa verdad no siempre va a ser agradable, a veces es dura. A veces es dura, pero es sanadora, pero nos lleva a la eternidad con Él. En segundo lugar, tenemos que tener puesta la coraza de la justicia divina. Y esto tiene que ver con nuestra salvación. El enemigo de nuestras almas, el enemigo de tu alma, de mi alma, va a venir en el transcurso del camino a decirte una y otra vez, a tratar de hacerte dudar de quién sos, a tratar de hacerte dudar del camino que estás siguiendo, a tratar de hacerte dudar de si sos salvo o no sos salvo. Amado hermano, hermana, amigo, amiga, quiero decirte que aquí cuando está hablando la justicia divina, está hablando específicamente del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario por ti y por mí. Esa es la justicia divina. Tú y yo nada pudimos hacer para obtener el perdón y la limpieza de todos nuestros pecados. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y nos limpió una vez y para siempre. Tú y yo tenemos que tener puesto este cinturón de la justicia. Tenemos que esgrimirlo como el cinturón de seguridad del vehículo. Cuando hay por allí algún movimiento imprevisto, va a impedir que nos salgamos del habitáculo y salvemos de esa manera nuestra vida. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús, no puedes creerle a tus emociones. Y vuelvo a este punto. Porque los principados, las potestades de la tiniebla, van a tratar de hacerte dudar de tu salvación. Y aquí es donde debes tener puesto el cinturón de la justicia. Yo no soy salvo por mi propia justicia, sino por la justicia de Dios. Y cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, en ese momento Dios dijo, este hombre, esta mujer es justo y si parte a la eternidad, se viene conmigo. Porque todos sus pecados han sido perdonados y limpio su corazón de toda maldad. Ah, pero ayer mentiste, bueno, hoy me arrepiento y Dios me retoma en el camino. La coraza de la justicia, el calzado de la paz, es otro elemento que tiene que estar de nuestro cajoncito de la herramienta. Tenemos que tener aquí, tenemos el calzado de la paz. Vamos a tomar esta pinza como una imagen. Tiene que estar en nuestro cajón de herramientas. Tiene que estar en nuestra vestimenta. El calzado de la paz, el camino por el cual nosotros vamos a continuar.
el camino por el que vamos a seguir. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no se las doy a ustedes como el mundo se las da. Cuando vengan estas situaciones adversas en el camino, y si tú tienes las herramientas adecuadas, tienes lo necesario, todo para allí enfrentar y estás listo para estos elementos o para estas situaciones del camino, no te va a abandonar la paz. Pero sobre todo, tienes que recordar siempre que aquel que dijo: yo soy tu Dios, ese mismo dice: yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No sé por lo que estás atravesando en este momento. Puede ser un tiempo muy difícil, extremadamente difícil, pero debes tener paz en tu corazón. Y esa paz deviene, esa paz desciende, esa paz está arraigada en la confianza que tú y yo tenemos del Señor. Por eso, ponte los zapatos de la paz en el nombre del Señor, de las buenas nuevas de la paz del Señor. Otro elemento indispensable que debe estar con nosotros es el escudo de la fe. Es el escudo de la fe. Yo acá tengo una pincita con un enchufe para conectarlo a la energía por si lo necesito en algún momento, no sé. Es el escudo de la fe que te conecta con el Señor, con el poder glorioso del Espíritu Santo que te va a ayudar en ese momento de dificultad. Otro elemento importante es el yelmo de la salvación. Ese tiene que estar en tu caja de herramientas. No puedes salir sin el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 en adelante, pero sobre todo versículo 1 y 2, dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Sabe dónde van dirigidos los dardos, las flechas del enemigo, el diablo, para que nosotros vayamos a la banquina y no alcancemos la gloria en el Señor? A la mente. Nuestros ojos, nuestra mente. Los dardos de fuego van a la mente. Lo que ingresa por tu mente, lo que permites que ingrese por tu mente, baja a tus emociones, baja a tu corazón y de allí, si sigues dándole entrada, va a las acciones. Las imágenes que ves en películas, en videos, en la tele, donde sea, en revistas, donde sea, no se quedan allí, bajan. Lo que escuchas, tu mente, nuestra mente debe estar protegida contra los ataques de ideologías del enemigo, el diablo, que tratan de perturbar nuestro ánimo, tratan de perturbar nuestra conducta, tratan de que seamos light para parecernos a los que están afuera, cuando en realidad los que están fuera de Cristo tienen que parecerse a nosotros. Hermanos y hermanas, hay cosas que por allí nosotros permitimos que lleguen a nuestra mente y que no son la verdad. Tratan de perturbar estas cuestiones, nuestro ánimo, nuestra santidad. Hay actividades, hay actitudes, hay costumbres que pueden llegar a apartarnos del camino del Señor. Por eso ponte el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, para poder discernir, para poder distinguir, para poder estar protegido contra estas cuestiones. Otra cuestión, además de la armadura, es la espada del Espíritu. Y esta es la palabra del Señor. Esta es la Biblia, pura y exclusivamente es la palabra de Dios. No puedes salir, no puedes andar por la ruta de esta vida sin tener la inmutable palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. No puedes salir de tu casa por la mañana sin meditar al menos un instante en la palabra de Dios.
como estamos estudiando los días miércoles, comienza leyendo un libro de la Biblia, lee Proverbios, lee el Evangelio de Juan, no salpiques, sino sé constante y vas a conocer la voluntad de Dios. La Biblia debe acompañarnos en cada momento. Cualquier enseñanza, y esta es una sugerencia que le dejo, hermano o hermana, usted, por supuesto, y yo lo tomamos o lo dejamos, pero cualquier enseñanza, cualquier consejo, cualquier sugerencia que llegue a nuestra vida debe estar siempre comparada con la verdad inmutable de Dios, que es la Biblia, es la palabra de Dios. Si el consejo, la enseñanza que llega a mi vida no está de acuerdo con esta palabra inspirada de Dios, quiere decir que tengo que desecharla. Venga de quien venga, porque no es de Dios. Sí, pero pastor, ¿sabe qué? Se parece mucho, ¿sí? Una cosa es ser parecido, otra cosa es ser. Se parece, pero no es. Y ahí es donde tenemos que tener el yelmo de la salvación, aquí en la cabecita, para que ideas extrañas no inunden nuestro corazón. En segundo lugar, o tercero, ya cuarto lugar, la oración. Primero, tenemos que saber que en el camino vamos a tener problemas. Segundo, tenemos que tener la caja de herramientas y todo lo necesario para el viaje. Tercero, tenemos que tener la palabra del Señor, sí, la espada del Espíritu. Cuarto, la oración. La oración, el hablar con Dios, la comunión con Dios. Eso que te mantiene despierto durante el camino, ese que te mantiene a ti y a mí, nos mantiene alertas frente a las situaciones que se pueden enfrentar. La comunión con Dios es vital. La comunión con el Señor es una fuente de fortaleza cotidiana para cada uno de nosotros. La oración nutre nuestro espíritu, nutre nuestra alma, nutre nuestro ser interior. La oración aclara nuestra visión, aclara nuestros ojos. La oración nos da entendimiento de la palabra del Señor, ilumina, por así decir, nuestro entendimiento. La oración nos fortalece cuando llega el cansancio. Porque en esta vida, en este camino por donde estamos transitando, en alguna oportunidad te vas a sentir cansado, te vas a sentir cansada. La oración es la que te va a fortalecer. Amados hermanos y hermanas, el camino va a ofrecer distintas situaciones conflictivas. Es probable, gloria a Dios, y quiera Dios que no, pero es inevitable. Cualquier cristiano que se confiesa más que vencedor es porque tiene que luchar. Si alguna vez te has confesado soy más que vencedor, no te sorprendas si vienen las luchas. No te sorprendas si vienen los problemas. No te sorprendas si vienen situaciones adversas o situaciones difíciles. Por eso es que tenemos que tener toda la armadura de Dios y tenemos que tener nuestra cajita de herramientas, tenemos que tener la oración. Coloquémonos la armadura correcta, acompañémonos de la palabra de Dios en todo momento y recordemos hablar periódicamente con Dios. Y cuando digo periódicamente no digo cada semana, los domingos cuando vengo al culto, digo todos los días, diariamente. Y en realidad el apóstol dice, orad sin cesar. Quiere decir que podemos orar cuando estamos viajando, cuando estamos caminando, cuando estamos tomando mate, cuando estamos lavando la ropa, en fin, podemos hablar con Dios. Porque si tú y yo hablamos con Dios, las cosas van a cambiar. Amén. Estamos en un viaje que es eterno y tenemos que tener las herramientas adecuadas para llegar a ese destino glorioso. Amén.